El siguiente movimiento del movimiento obrero es el marxismo, también llamado comunismo o socialismo. Esta teoría fue creada por Karl Marx, que era un filósofo alemán, además también historiador, periodista, economista, tenía muchas profesiones, ¿no? Era muy polifacético. Marx, junto a un compañero suyo llamado Engels, le realizaron esta teoría, que es muy importante conocerla porque luego va a influir en otros sistemas de gobierno llamados socialistas o comunistas a lo largo de la historia. Entonces, Marx, como podéis ver en esta pizarra de clase que le he hecho una foto, divide el tiempo en pasado, presente y futuro. Y su teoría bascula en estas tres etapas, ¿no? En el pasado, él dice que la sociedad ha estado dividida en una serie de modos de producción, es decir, en unos sistemas económicos, que el primero de ellos fue el modo primitivo. En este modo primitivo, que ocurre durante la prehistoria, no había clases sociales, los bienes se compartían y había igualdad y justicia. Pero posteriormente en los modos de producción posteriores, el sistema se va corrompiendo y ya en el esclavismo hay un amo que controla al esclavo, es decir, hay un grupo social explotador y otro explotado, y posteriormente, ya en el feudalismo, el señor explota al vasallo. La teoría de Marx es que siempre hay una clase social que explota a la otra y que la somete y la controla. Entonces, luego volvemos a esa pizarra otra vez. Según él, esos modos de producción a lo largo de la historia han ido cambiando la historia, porque existe una lucha de clases, según su propio vocabulario, es decir, un conflicto permanente entre el señor, digamos, y el esclavo, es decir, entre la clase explotadora y la clase explotada. Ese conflicto de intereses opuestos totalmente y enfrentados es lo que hace que se mueva la historia. Según Marx, periódicamente hay una serie de revoluciones que hacen cambiar la historia de un modo de producción a otro. Y en su tiempo, la Revolución Francesa ha dado lugar al sistema económico o al modo de producción capitalista, que es en el que él se encuentra, en su presente. Recordemos que Marx vive en el siglo XIX. En el capitalismo hay dos clases sociales, los burgueses y el proletariado, o los obreros. Los burgueses explotan a los obreros. Y sigue existiendo esa lucha de clases permanente, que según Marx es el motor de la historia, y hace que las dos clases sociales tiren cada una por un lado y estén enfrentadas entre sí. Un término que maneja mucho Marx es el término de plusvalía. La plusvalía indica que el trabajo que realiza el obrero vale más, de ahí viene plusvalía, vale más de lo que le pagan. Es decir, hay alguien que se está quedando con un dinero extra que no le corresponde, sino que correspondería al obrero. Ese alguien es la burguesía. Según Marx, que va empezando a tener cada vez unos tintes más ateos, la Iglesia es el opio del pueblo, según sus propias palabras. Y es que Marx piensa que la Iglesia actúa como una especie de droga, como el opio, para lavar el cerebro de las masas, lavar el cerebro de los obreros, para que no se revolucionen contra el sistema. Entonces la Iglesia, que promete, tras un buen comportamiento, una vida de ultratumba más beneficiosa, una vida pacífica, realmente lo que está haciendo, según este filósofo, es lavar el cerebro al pueblo para que se comporte bien y no se revolucione contra el sistema político, que es injusto. Entonces, el futuro para Marx, ¿cuál es? El futuro para Marx es una revolución obrera, porque ya hemos visto que él piensa que las revoluciones hacen cambiar el sistema y cada cierto tiempo hay una revolución. Entonces, en el futuro para él va a haber una revolución obrera muy grande a escala mundial, y esa revolución obrera nos va a traer un sistema distinto, lo que vamos a llamar la dictadura del proletariado. Tenemos entonces dos clases sociales, que en el caso de la revolución industrial sería la burguesía y el proletariado, que cada una tienen intereses distintos. Entonces cada una tira hacia un extremo, ¿vale?
de este papel hasta que el papel se raja de la presión y salta por los aires. Este es el momento preferido mío, bueno, uno de los momentos preferidos de todo el curso. En la dictadura del proletariado, el pueblo va a ser el que va a mandar, es decir, se va a colocar a la cabeza del Estado, desplazando a la burguesía. Entonces el proletariado, los obreros, van a empezar a organizar todo el sistema para ponerlo a favor de los obreros y para lograr justicia. El paso más allá, y ya sería el paso último que quiere dar Marx en el futuro, es el comunismo o la sociedad sin clases. Es decir, cuando ya está todo arreglado por esta dictadura del proletariado, la propiedad privada ya no existirá, sino que serán propiedades colectivas, lo que llamamos el comunismo. La sociedad ya no tendrá clases sociales, es decir, habrá una sociedad igualitaria. Y el Estado, el gobierno, ya no tendrá sentido porque ya no nos tendremos que pelear por las propiedades ni las posesiones. Entonces el Estado desaparecerá definitivamente. Bueno, pues con estas etapas se concluiría lo que es la teoría de Marx y se llegaría al marxismo o el comunismo. Tiene algunos fallos, aunque el pasado y el presente están bien analizados, pero el futuro tiene algunos problemas, y es que, como sabéis, algunos sistemas políticos del mundo han intentado llevar a cabo esta revolución obrera que ya estudiaremos, por ejemplo, la Unión Soviética, China, Cuba, Corea del Norte, pero normalmente quien ocupa el poder durante esa dictadura del proletariado, que lo hace en nombre del pueblo, de los obreros, no suelta el poder, sino que nunca se va a llegar a este estado último del comunismo en el que el Estado finalice. Entonces vamos a tener ahí como una especie de callejón sin salida, y por eso el marxismo, el comunismo, es más bien una teoría que no se va a poder llevar a la práctica totalmente, aunque todavía hay muchos nostálgicos que piensan que este sistema se puede conseguir. Lo cierto es que estos países que han experimentado el comunismo posteriormente han tenido que dar marcha atrás y han vuelto atrás hacia un sistema capitalista. Otro movimiento, el último que vamos a tratar en este apartado, es el anarquismo. El anarquismo fue fundado, entre otros pensadores, por Mikhail Bakunin. Bakunin creó una teoría política y económica que se llama anarquismo. Anarquismo significa que no hay poder, es decir, que no hay gobierno. Bakunin o también otros pensadores como Kropotkin o Proudhon pensaban que hay que destruir la autoridad para alcanzar una sociedad igualitaria y una propiedad colectiva. La base es muy similar al marxismo o al comunismo, pero es una corriente más violenta, porque ellos creen en la acción directa para llevar a cabo su finalidad. La acción directa consistía en realizar ataques terroristas, es decir, eliminar físicamente a los agentes del poder, es decir, gobernantes. Aquí hablamos de reyes, reinas, emperadores, emperatrices, presidentes del gobierno. También atacar directamente a las fuerzas del orden, es decir, al ejército, y a la iglesia. Esos tres pilares del Estado, es decir, gobierno, iglesia y ejército, debían ser eliminados para conseguir una sociedad igualitaria. Es decir, los anarquistas, a diferencia de los marxistas, no creen en una vía política, en una forma política y, digamos, paulatina para desbancar el sistema, sino en una vía mucho más violenta. Ante tanto sistema, tanta vertiente del movimiento obrero, Marx llegó a la conclusión de que sería bueno organizar una institución en conjunto, es decir, unir todas las vertientes, todas las corrientes del movimiento obrero en una sola. De esta forma se podría realizar una revolución obrera mucho más efectiva, más rápida y más mundial. Para eso, Marx, junto a otros colaboradores, crearon la Primera Internacional.
la Internacional Obrera, también llamada Asociación Internacional de Trabajadores. En esta internacional, como digo, se unieron los principales líderes y los principales dirigentes del marxismo, pero también del anarquismo, del sindicalismo o del socialismo utópico. Entonces, en una serie de reuniones pusieron en común pues que hacía falta hacer un frente común, ¿no? Un frente único para luchar contra la burguesía e instalar una sociedad igualitaria y justa. Sin embargo, muy pronto van a surgir las diferencias internas y los anarquistas, que no admiten ninguna autoridad ni ningún poder, como bien sabéis, van a abandonar la reunión, porque ya esta reunión implicaba el hecho de una autoridad. Entonces, para ellos era una reunión inservible y que iba contra sus propios principios. Poco a poco la internacional pues entró en desuso, pero sobre todo tras el abandono de voluntarios de los anarquistas, la internacional se vino abajo y fracasó. Es decir, fue un intento de unir todo el movimiento obrero que fracasa. Desde entonces el movimiento obrero actúa en solitario en sus distintas facciones y hay pues facciones, hay grupos anarquistas, pero también hay grupos socialistas. Se crearon partidos socialistas como el PSOE en España para luchar por los derechos de los obreros y contra los abusos de la patronal, es decir, los abusos de los empresarios. Bien, pues con esto ya habríamos concluido el tema y el movimiento obrero. Espero que os sirva mucho este vídeo y muchas gracias por escucharme. Entonces tenemos a la burguesía. Me queda un blanco.